Grupo va a presentar el tema sistema masa resorte movimiento libra amortiguado. Estos son los integrantes del grupo 6. Bien, un sistema masa resorte libra amortiguador se encuentra conformado por tres elementos principales, los cuales son una masa, un resorte mecánico y un amortiguador paralelo. El sistema se basa en el almacenamiento de energía potencial y energía cinética. El propósito de este sistema es la reducción de las vibraciones y de los ruidos que son emitidos por la estructura. Sus características: 1. Los muelles son aquellos encargados del desacoplamiento de las masas con respecto a la transmisión emitidas por las vibraciones. Sin embargo, para que suceda esto es necesario que la dinámica del resorte y la masa deben estar coordinadas. 2. Un resorte posee datos como constante de resorte, una longitud en reposo y una constante de amortiguamiento. 3. Si el resorte está en la posición de reposo, el sistema también está en su posición original. 4. Si la masa se mueve, el resorte acumula energía potencial que se minimiza por el desplazamiento de los otros puntos de masa. Yo voy a explicar sobre la teoría del movimiento libre amortiguado, en donde nos dice que en este movimiento, que es un sistema de masa-resorte, se le puede describir mediante una ecuación diferencial, en donde esta ecuación relaciona la posición de la masa y las fuerzas que actúan sobre ella, como por ejemplo la ley de Hooke. Nos dice que esta ley establece que la fuerza ejercida por un resorte es proporcional a su elongación y de sentido opuesto a esta. Es decir, que la fuerza del resorte es igual a la constante de elasticidad del resorte por la elongación del resorte. La fuerza de amortiguamiento. Esta fuerza se opone al movimiento y es proporcional a la velocidad del objeto, en donde la fuerza de amortiguamiento es igual a la constante de amortiguamiento por la velocidad del objeto. En la segunda ley de Newton, como todo mundo conoce y hemos venido estudiando esta ley, nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La ecuación diferencial que vamos a ocupar en este movimiento es la que se presenta a continuación, en donde m se multiplica por la segunda derivada de la posición en función del tiempo, que recordemos que la segunda derivada hace referencias a la aceleración, más b por dy sobre dt por la constante x, por x, es igual a cero, en donde nos dice que la solución de esta dependerá de los valores que encontremos para mb y la constante, y que según los valores que encontremos, nos dirá qué tipo de movimiento experimenta el sistema. Y los tipos de movimiento que puede experimentar el sistema son tres: el sobreamortiguado, el críticamente amortiguado y el subamortiguado, en donde el primero nos dice que si las raíces del polinomio son reales y distintas, la solución general es una combinación lineal de exponenciales decrecientes. El segundo nos dice que si las raíces del polinomio son reales e iguales, la solución general es una combinación lineal de una exponencial decreciente y el producto de una exponencial decreciente por el tiempo. Y el último nos dice que si las raíces del polinomio son complejas y conjugadas, la solución general es una combinación lineal de funciones sinusoidales y cosenoidales amortiguadas. Es decir, que vamos a hacer uso de las funciones senos y cosenos. Algunas aplicaciones en donde se puede aplicar este tema del movimiento libre amortiguado es en los sistemas mecánicos, circuitos eléctricos, sistemas vibratorios, biologías y entre muchos otros temas más. Gracias. Analítica de un problema de un sistema masa resorte con movimiento libre amortiguado. ¿Sí? Bueno, por eso partamos del movimiento libre no amortiguado, en el que la única diferencia es que en nuestro ejemplo tenemos un sistema donde un resorte sostiene una masa y esta para nuestro caso, se va a introducir en un líquido, por ejemplo. Entonces, este líquido va a proporcionar un coeficiente de amortiguamiento, ¿sí? Y el elástico tiene un coeficiente de elasticidad, para diferenciar nada más, ¿no? Entonces, si partimos del movimiento libre no amortiguado, donde la masa multiplicado por la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo es igual a menos la constante de elasticidad del resorte por la distancia, ¿sí? En el movimiento libre amortiguado lo que vamos a hacer es como líquido en este caso, para los que estamos usando nuestro ejemplo, va a proporcionar una fuerza de amortiguamiento contraria al movimiento que está ejerciendo el cuerpo, ¿sí? Sobre el resorte, ¿sí? Entonces esa fuerza va a ser inversa a la fuerza que está ejerciendo la masa.
el peso en este caso del cuerpo, entonces por eso tendríamos que restar la fuerza de amortiguamiento. Entonces esa fuerza de amortiguamiento la podemos obtener multiplicando menos B, que es el coeficiente de amortiguamiento, en este caso del líquido, ¿sí? ¿Sí? Multiplicado por la derivada de la distancia con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si ya reemplazamos esos valores, perdón, esos variables en la fórmula, tendríamos que la masa por la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo, más el coeficiente de amortiguamiento por la derivada de la distancia con respecto al tiempo, más la constante de elasticidad del resorte, multiplicado por la distancia, es igual a 0. Entonces aquí podemos ver claramente que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Donde los coeficientes constantes son m la masa, b el coeficiente de amortiguamiento y k la constante de elasticidad. Para poder continuar con la resolución, vamos simplemente a hacer una división de la ecuación para la masa, para m, en este caso es la masa, y entonces tenemos que la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo, o sea, la aceleración del cuerpo con respecto al tiempo, más el coeficiente de amortiguamiento dividido para la masa del cuerpo, por la velocidad del cuerpo, más la constante de elasticidad sobre la masa por la distancia, es igual a 0. Entonces vamos a hacer aquí una sustitución, donde los coeficientes b, que es el coeficiente de amortiguamiento sobre la masa, lo vamos a sustituir, lo vamos a reemplazar con 2 lambda, y para k sobre la masa es igual a w cuadrado. Entonces, bueno, con esta ecuación ya diferencial, esta ecuación diferencial de segundo orden, podemos obtener la ecuación característica, que sería r cuadrado más 2 lambda r más w cuadrado, que es igual a 0. Las raíces de esta ecuación característica van a ser menos lambda más menos la raíz cuadrada de lambda cuadrado menos w cuadrado. ¿Sí? Eso ya aplicando, en este caso, la ecuación para resolución de ecuaciones de segundo grado. ¿Sí? Entonces, de aquí tendríamos 3 casos partiendo de estas raíces, ¿sí? Donde lambda menos w cuadrado sea mayor que 0, donde lambda menos w cuadrado sea igual que 0, y en caso 3, donde lambda cuadrado menos w cuadrado sea menor que 0. Vamos a estudiar el caso 1, donde lambda cuadrado menos w cuadrado es mayor que 0. Entonces tendríamos 2 raíces, menos lambda más la raíz cuadrada de lambda cuadrado menos w cuadrado, menos lambda, y la segunda raíz menos lambda menos la raíz cuadrada de w cuadrado menos, de lambda cuadrado menos w cuadrado. ¿Sí? Con esto aquí tendremos una resolución cuya distancia con respecto al tiempo, el desplazamiento con respecto al tiempo, sería igual a e elevado a menos lambda por t, ¿sí? Y todo esto que multiplica a la constante 1 por e elevado a la raíz cuadrada, lambda cuadrado menos w cuadrado, esto por t, ¿sí? Más la segunda constante que multiplica a e menos la raíz cuadrada de lambda cuadrado menos w cuadrado por t. Podemos ver aquí en la gráfica el resultado de este movimiento. Este movimiento se llama sobreamortiguado porque podemos ver que una vez que el cuerpo se desplaza a través del líquido, automáticamente en función del tiempo se amortigua o su desplazamiento se vuelve cero, se deja de desplazarse por el coeficiente de amortiguamiento, que es muy alto. Entonces aquí tenemos que el lambda, el coeficiente de amortiguamiento, es mucho más mayor que el coeficiente de, que el coeficiente del resorte, el coeficiente de amortiguamiento, que el coeficiente de amortiguamiento, el coeficiente elástico. ¿Sí? Entonces, la fuerza de amortiguamiento es mayor que la fuerza del resorte. ¿Sí? Para el segundo caso tenemos que lambda al cuadrado menos w cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Este aquí se denomina movimiento críticamente amortiguado. Vamos a ver el por qué. ¿Sí? En este caso tenemos que la raíz 1 es menos lambda y la raíz 2 es menos lambda. O sea, las dos raíz 1 y raíz 2 son iguales. Para este caso, la solución es que x en función del tiempo es igual a e elevado a menos lambda t, multiplica a la constante 1 más la constante 2 por t. ¿Sí? Podemos analizar la gráfica donde el cuerpo empieza a amortiguarse ligeramente, ¿sí? Amortiguar, y termina parando su desplazamiento. ¿Sí? Es críticamente amortiguado porque la constante lambda, que pues, corresponde a la fuerza de amortiguamiento, es igual a W, que es el coeficiente del resorte, ¿sí? El coeficiente elástico. Entonces son muy equivalentes. Obviamente que si el coeficiente de amortiguamiento, ¿sí? El coeficiente de amortiguamiento
cambia o aumenta, sí, va a ser en cambio va a pasar a un movimiento críticamente amortiguado. Pero también podemos ver aquí que sí, en cambio hacia la derecha se aumenta el coeficiente de elasticidad, ¿sí? O de la fuerza del resorte, ¿sí? Este valor en cambio va a hacer que nuestro movimiento mantenga otro comportamiento donde va a oscilar más constantemente. Y ese comportamiento vamos a estudiar a continuación. Entonces, en el caso 3 tenemos aquí donde lambda cuadrado menos doble cuadrado es menor que 0, entonces el movimiento es subamortiguado, ¿sí? Porque el coeficiente es subamortiguado porque el líquido en este caso no amortigua lo suficiente, ¿sí? Generando estas oscilaciones, vemos en la gráfica, ¿sí? Porque el resorte está haciendo un mayor trabajo. Vamos a ver, entonces tenemos las raíces, para este caso tenemos la raíz 1, que es igual a menos lambda, más la raíz cuadrada de lambda cuadrado menos w cuadrado por i. ¿Sí? ¿Por qué por i? Porque debido a que la lambda cuadrado menos lambda cuadrado es mayor que, a ver, w cuadrado, w es mayor que lambda, o sea, el coeficiente de fuerza de desplazamiento es mayor, nos va a generar una solución compleja, los números complejos, ¿sí? Por ese motivo tenemos que es igual a i. Entonces, r cuadrado es igual a menos lambda, la segunda raíz es igual a menos lambda, menos la raíz cuadrada de lambda cuadrado menos w cuadrado por i. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver una mayor oscilación. Podemos ver que tiene la oscilación, la forma de la gráfica tiene forma de función seno o de función coseno, respectivamente. Entonces, vamos a ver. Su solución es igual que x, que x con respecto al tiempo, o sea, la distancia con respecto al tiempo es igual a e menos el lambda por tiempo. ¿Sí? Esto de aquí que multiplica la constante 1 por el coseno, ¿sí? De la primera raíz, ¿sí? Donde w cuadrado menos lambda cuadrado, ¿sí? Menos lambda cuadrado por t, ¿sí? Más la segunda constante que multiplica al seno, que multiplica, perdón, la segunda constante por el seno de la raíz cuadrada de w cuadrado menos lambda t, menos lambda, y esto por t. ¿Sí? ¿A qué se debe esto de aquí? Como habíamos analizado, esta oscilación en la gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente del resorte es mucho más grande, es mayor que el coeficiente de amortiguamiento, eso hace que el resorte genere un mayor trabajo y pueda hacer un mayor desplazamiento oscilando, ¿sí? Entonces el cuerpo cae, entra el líquido y se amortigua, ¿sí? Por la fuerza del rozamiento, por la fuerza del resorte, puede salir nuevamente del líquido, está amortiguándose, vuelve a introducirse en el líquido para amortiguarse, ¿sí? Y hasta que se amortigua completamente. El ejercicio nos dice que se tiene un sistema masa-resorte amortiguado, donde la masa es de 2 kilogramos, la constante del resorte es de 8n sobre m y el coeficiente de amortiguamiento es de 4n por s sobre m. La masa se desplaza inicialmente una distancia de 0,5 metros desde la posición de equilibrio y se libera sin velocidad inicial. El ejercicio nos pide determinar la ecuación de movimiento, la frecuencia natural amortiguada, el tipo de amortiguamiento y el desplazamiento en función del tiempo. Listo. Como podemos ver, los datos son m igual a 2, c igual a 4, k igual a 8 y el 0,5 metros. Primero calculamos la ecuación de movimiento, que es con esta simple ecuación que ahí tenemos. Solo es mx de t más c por x de t más k por x de t son igual a 0. Solo reemplazamos con los datos ya obtenidos, nos da 2x de t más 4x de t más 8x de t igual a 0. Como vemos en anteriores diapositivas, tenemos que dividir todo esto para m. Y al dividirlo para m, se simplifica todo y nos queda x de t más 2 por x de t más 4 por x de t igual a 0. Listo. Luego calculamos la frecuencia natural amortiguada, que es la WD. Pero para calcular la frecuencia natural amortiguada, primero debemos identificar la frecuencia natural no amortiguada, que es la WN, y el coeficiente de amortiguamiento, que es ese símbolo C. Para la WN, la fórmula es la raíz de K sobre M, que reemplazando con los datos nos da un resultado de 2. Para el coeficiente de amortiguamiento, la ecuación es C sobre 2 por la raíz de K por M, que reemplazando con los datos ya obtenidos nos da que es igual a 1. Luego de obtener estos datos ya podemos calcular la frecuencia natural amortiguada, que es WD es igual a WN por la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Reemplazando los datos ya obtenidos, nos da que la frecuencia natural amortiguada WD es igual a 0, que nos indica que el movimiento no oscila. Luego de esto, calculamos el tipo de amortiguamiento, que como podemos ver, si la C es menor que 1, es subamortiguado. Si la C es igual a 1, es críticamente amortiguado. Y si la C es mayor que 1, es sobreamortiguado. En este caso, como la C es igual a 1, es críticamente amortiguado. Luego, calculamos el desplazamiento en función del tiempo.
Para esto utilizamos la solución general de la ecuación del movimiento, que es x de t igual a más bt por e a la menos cwn t. Ahí, donde a y b son constantes, determinadas por las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Que x igual a 0 es igual a 0.5m, que x' de 0 es igual a 0 m sobre eso. Si sustituimos estas condiciones, nos da que x de 0 es igual a es igual a 0,5. Para encontrar b, obtenemos que x' de t es igual a b menos cwn por a menos cwn por bt por e a la menos cwn de t. Haciendo los respectivos cálculos, y como sabemos que, ¿cómo es? Que uno de los datos es 0, se elimina casi todo de ahí y nos da al final que b es igual a 1. Reemplazamos esto en la fórmula original y obtenemos el resultado final, que es x de t es igual a 0.5 más t por e a la menos 2t. En conclusión, el desplazamiento de la masa en función del tiempo es ese resultado que acabamos de decir, y este sistema es críticamente amortiguado, lo que significa que la masa regresará a la posición de equilibrio sin oscilar y en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Ok, buenos días, ingeniero. Yo le voy a presentar la resolución del sistema de masa resorte en movimiento libre amortiguado utilizando el método de serie de potencia. Consideramos un sistema de masa resorte amortiguado donde la ecuación diferencial que describe el movimiento libre no tiene fuerzas externas. Esta es la ecuación. Vamos a considerar a m como masa, c como coeficiente de amortiguamiento, k es la constante del resorte y x de t es la posición de la masa en el tiempo, que sería t. Ok. eh, Siguiente paso 2. Método de serie de potencias. Un método de serie de potencias consiste en suponer que una solución x de t puede expresarse como una serie de potencias alrededor de un punto t sub 0, generalmente un t sub 0 es igual a 0. Entonces proponemos esta ecuación que está en el punto 2. Aquí a sub n son los coeficientes de la serie que necesitamos determinar. Ok, siguiente paso sería 3, derivada de x de t. Para utilizar la ecuación diferencial necesitamos calcular las primeras dos derivadas de x de t. Aquí en el punto 3 podemos observar las dos derivadas que mencioné. Siguiente paso, sustitución de ecuación diferencial. Sustituyendo la expresión de x de t, las expresiones de x de t, obtenemos eh, eh, estas ecuaciones que podemos ver en el punto 4. ¿Ok? El siguiente paso es alineación de índice. Para combinar esta serie debemos alinear los índices notando que la primera serie empieza con n igual a 2, la segunda serie empieza con n igual a 1 y la tercera serie empieza con n igual a 0. Vamos a combinar los índices para que las series empiecen con el mismo valor, por ejemplo, n igual a 0. Y aquí tenemos en la parte 5. Ok, siguiente paso, parte 6 o paso 6, combinación de términos. Ya que todos los términos están multiplicados por t elevado a la n, podemos agruparlos. Luego de agruparlos, para que esta ecuación sea cierta para todo t, el coeficiente de cada potencia de t debe ser 0. Ok, el siguiente paso sería 7. Determinación de los coeficientes. Ok, para hallar los coeficientes a sub n necesitamos las condiciones iniciales y suponiendo que a sub 0 es igual a x sub 0 y a sub 1 es igual a x sub 1, podemos encontrar estos coeficientes, que en este caso son n igual a 0 y n1. Y el último paso solo sería la construcción de la solución con los coeficientes de a sub n obtenidos. La solución x de t se puede escribir como x de t igual a sub 0 más a sub 1 t más a sub 2 elevado al cuadrado más a sub 3 elevado al cubo más a sub 4
elevado a t, a sub 4, t elevado al 4, y etcétera. Gracias. Mucho gusto a todos. A continuación yo voy a dar un ejemplo de sistema masa resorte movimiento libre amortiguado por el método de Laplace. El ejercicio sería el siguiente. Una masa que pesa 4 libras se une a un resorte cuya constante es 2 libras sobre pie. El medio ofrece una fuerza de amortiguamiento que es numéricamente igual a la velocidad instantánea. La masa se libera desde un punto situado un pie arriba de la posición de equilibrio con una velocidad descendiente de 8 pies sobre segundo. Determina el tiempo en el que la masa pasa por la posición de equilibrio. Encuentra el tiempo en el que la masa alcanza su desplazamiento extremo desde la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de la masa en ese instante? La representación gráfica sería más o menos así. Primeramente vamos a encontrar los datos o los datos que nos ofrece el peso, la constante del resorte, la constante de amortiguación, la posición del resorte en el instante cero, la velocidad de desplazamiento y como el movimiento es hacia abajo, la velocidad descendiente será positiva y estamos tomando el punto de equilibrio como centro, así que la posición será negativa. Primeramente vamos a encontrar la ecuación de movimiento amortiguado con la fórmula de dicha ecuación. Pero como tenemos peso y no masa, vamos a encontrar la masa con el peso. Y también hay que considerar que como estamos trabajando con el sistema inglés, la gravedad será igual a 32.17. Y lo vamos a redondear a 32 para que sea más fácil hacer el ejercicio. Entonces 4 sobre 32 sería igual a un octavo, que reemplazamos en la ecuación. Y como la segunda derivada es en fracción, lo vamos a multiplicar todo con 8 para que quede más exacto todo. Quedaría la segunda derivada más 8 de la primera derivada más 16 es igual a 0. Esa sería la primera parte. Bueno, a continuación vamos a usar una transformada de Laplace en la ecuación de movimiento amortiguado. Para la segunda y primera derivada vamos a usar esta forma. La reemplazamos y ya en el caso anterior ya encontramos los datos para x0 y para la derivada de x0. Simplemente reemplazamos los valores. Para x0 es menos 1 y para la derivada de x0 es 8. Y aquí hacemos factor común y esto de paso es un binomio que nos ayudará para el siguiente caso, para el siguiente paso que es una transformada inversa de Laplace. Directamente este valor de aquí lo mandamos al otro lado, dividiendo, quedándonos solo xs y de paso ya hicimos el binomio cuadrado. Y aquí podemos sumar un 4 y restarle un 4 para que quede igual. Y hacemos la transformada inversa para ambos casos y nos quedaría una ecuación de movimiento que sería igual para 4t e elevado a la menos 4t menos e elevado a la menos 4t, tomando en cuenta que e es el número Euler. Y aquí ya empezamos a buscar soluciones. Primero, para el tiempo en el que la masa pasa por la posición de equilibrio, es decir, cuando x es igual a 0. Aquí estoy tachando el e menos 4t, porque aquí tendremos que igualar a 0 y hacer un logaritmo natural en ambos casos, y no hay logaritmo natural para 0. Así que simplemente nos quedaremos con el segundo caso, cuando 4t menos 1 es igual a 0, cuando t es igual a menos un cuarto, cuando t es igual a 0.25 segundos. Y de paso vamos a derivar la ecuación de movimiento, porque la siguiente pregunta era el tiempo en el que la masa alcanza su desplazamiento extremo desde la posición de equilibrio, es decir, cuando la derivada de x es igual a 0. Y el mismo caso anterior, no podemos hacer un logaritmo natural de 0 porque no existe. Así que quedaría 8 menos 16t es igual a 0, t es igual a un medio. Y por último nos pedía el desplazamiento en ese punto, el desplazamiento cuando la masa alcanza su desplazamiento extremo desde la posición de equilibrio. Simplemente en la ecuación de movimiento reemplazamos el tiempo, es decir, reemplazamos un medio, dándonos que esto sería igual a e elevado a menos un medio. Bien, y tomando en cuenta que el número de Euler equivale a 2.718, el número de Euler elevado a menos 0.135 pies. Gracias, este sería por el método de Laplace. Buenas tardes, mi nombre es Grecia Choquiano y voy a dar un pequeño ejemplo respecto al tema que ya acabaron de exponer mis compañeros, que es de sistema masa resorte movimiento libre amortiguador. Yo, como el integrante número 7, me tocó la resolución de un ejemplo numérico, transformando la ecuación de orden n en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer grado. Como ustedes podrán ver, aquí tenemos el enunciado. Comencemos con el ejercicio. Supongamos que tenemos un sistema masa resorte con una amortiguación en el que la masa de 2 kilogramos, lo cual sería este de aquí, sería masa de 2 kilogramos. Está conectada a un resorte con una constante de 8, que sería este de aquí.
El sistema está sujeto a una fuerza de amortiguamiento con un coeficiente de amortiguación de 0.5, que sería aquí. La masa se desplaza inicialmente a 1.5 metros hacia abajo, donde su posición de equilibrio se suelta y sin velocidad inicial. 1.5 hacia abajo. Listo. Lo cual se requiere derribar la ecuación diferencial que describe el sistema, transformar la ecuación diferencial de un segundo orden en sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, resolver el sistema utilizando el método numérico, en este caso lo cual vamos a utilizar el método de Euler, que pasa de tiempo de 0.5 segundos a un intervalo de tiempo de 10 segundos, graficar la posición y la velocidad de la masa en función del tiempo. Listo, comencemos con la resolución. Aquí tenemos los datos. Como ustedes podrán observar, la masa es igual a 2 kilogramos. La masa. El 0.5 es el coeficiente de amortiguamiento. El 8K es la constante del resorte. Y el XT es la posición de la masa en la función del tiempo. Listo. El movimiento de un sistema masa-resorte con amortiguación se describe por la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, que sería mx por t más cx por t más kx por t sería igual a 0. Aquí tenemos donde m es igual a 2, lo que es la masa. El 0.5 es el coeficiente del amortiguamiento y el 8 es la constante del resorte, que sería todo esto igual a 0. Aquí ya está sustituido, se podría decir. Sustituyendo los valores, como les mencioné, nos queda esto de aquí. Listo. Dividiendo toda la ecuación para 2, lo cual quedaría en esta de aquí. Toda la ecuación dividiendo para 2, el 0.5 dividido para 2 y el menos 8 dividido para 2, lo cual nos da un resultado de menos 0.25 y menos 4x. Para convertir la ecuación de segundo orden en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, introducimos una nueva variable. Esto nos da el siguiente sistema, lo cual ya tenemos aquí. Ese sería de primer orden, disculpe. Vamos a hacer la resolución del sistema usando el método de Euler, con un paso de tiempo de 0.5 y un intervalo de 10 segundos. Las condiciones iniciales son: posición inicial de x es igual a 1.5 y velocidad inicial es igual a 0. El algoritmo de Euler. Para cada paso n calculamos xn más 1 es igual a xn más h por bn. Bn más 1 es igual a Bn más H, menos 0.25 Bn menos 4xn, lo cual tenemos en la parte de acá, lo que nos salió en las órdenes de primer grado, en esto de aquí. Listo. Al implementar este método y resolverlo numéricamente, se obtienen esos resultados. Por la parte de acá tenemos la gráfica. La posición X, que sería esta de aquí, a medida que pasa el tiempo, la posición de la masa oscilante disminuye a una amplitud debido a la fuerza de amortiguamiento. La gráfica muestra que las oscilaciones se atenúan y la masa se aproxima a la posición de equilibrio. La velocidad de la masa también oscila, comenzando desde cero y aumentando inicialmente hasta que la fuerza de amortiguamiento la hace descender. Como en la posición, la velocidad también tiende a disminuirse hasta acercarse a cero. Como ustedes podrán ver, aquí están los ejemplos de las gráficas. En esta parte de aquí no sé si se puede apreciar también. Bueno, pero como ustedes podrán observar, en la gráfica superior, la posición XT muestra oscilaciones amortiguadas, y en la gráfica inferior, que sería en esta parte de aquí, la velocidad también muestra un comportamiento oscilatorio amortiguado. Estas gráficas permiten visualizar claramente el comportamiento dinámico de la masa resorte con amortiguamiento a medida que el tiempo avanza. Tanto la posición como la velocidad se acercan a cero, lo que indica que el sistema eventualmente se detendrá debido a la amortiguación. Eso sería todo por este ejercicio. Para finalizar, el sistema masa-resorte con amortiguamiento presentado en este ejercicio es subamortiguado, lo que significa que experimenta oscilaciones que se atenúen con el tiempo debido a la pérdida de energía por el amortiguamiento. Eventualmente, tanto la posición como la velocidad de la masa tienden a estabilizarse en cero, lo que refleja que el sistema alcanza un estado de reposo. Eso sería todo por mi exposición. Muchas gracias.